Bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente, como siempre, un tema de interés, un tema que tiene que ver con todos los colombianos, un proyecto de ley que hace tránsito en la Cámara de Representantes y que ya superó su primer debate en las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara, el proyecto de paz total. Por eso nos acompaña el representante Alirio Uribe, uno de los impulsores de esta iniciativa en el Congreso de la República. Doctor Alirio Uribe, bienvenido a Frente. ¿Y qué decir de este proyecto? ¿Qué le podemos explicar a los colombianos sobre el proyecto de paz total? Bueno, como ustedes saben, y como tú sabes, Wilson, hay un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno tiene una política que se llama paz total. Hay una ley de orden público que viene desde el año 97, que ha sido prorrogada 6 veces. Cada gobierno la va prorrogando y va introduciendo lo que son sus componentes de política de paz. Lo que estamos haciendo hoy en el Congreso, con mensaje de urgencia, es prorrogando la ley 418, que es la que establece las facultades para que los gobiernos de turno adelanten procesos de negociación, procesos de paz, procesos de sometimiento a la justicia. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de este proyecto de ley? Primero, establecer la paz como una política de Estado. Se crea una institucionalidad en el sentido de crear el gabinete de paz, es decir, que cada 2 meses el Consejo de Ministros se reúne para mirar cuáles son las actividades y competencias que tiene cada ministerio en materia de paz. Se establece también allí que van en los planes de desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal, en esos planes de desarrollo también va incorporada la política de paz total. E igualmente se crea las regiones de paz, es decir, zonas que no son de despeje, aclaro eso, zonas en las cuales el actual alto comisionado ha dicho que pueden ser 10, entonces se les faculta para que ellos creen esas regiones de paz, que es donde hay grupos armados, comunidades afectadas por la violencia y la necesidad de iniciar procesos de acercamiento, de diálogo en esos territorios. Se crean también unos puntos de alistamiento, de concentración para dejación de armas. Bueno, se establece, digamos, lo que siempre se ha hecho en los procesos de paz en Colombia. Y obviamente dentro de las facultades que se le dan al presidente de la República, pues está para que adelante 2 tipos de negociaciones. Digamos, una negociación con los grupos armados ilegales de naturaleza política, como serían el Ejército de Liberación Nacional, que ya se está haciendo, donde el presidente solicitó el levantamiento de órdenes de captura, el fiscal general levantó las órdenes de captura, se reunieron en Caracas y a partir del mes de noviembre van a empezar ya un proceso formal de diálogo. Entonces, se faculta al presidente para que adelante diálogos con ese tipo de grupos de naturaleza política. Pero como la idea es hacer una paz total, y en Colombia, aparte de estos grupos, hay otros que se definen también en esta ley, que son aquellos grupos armados irregulares, también ilegales, de alto impacto, que tienen un mando responsable, que están en algún territorio, que atacan al Estado, que atacan a la población civil. Pongo como ejemplo el Clan del Golfo. Y obviamente con estos grupos no se firman acuerdos de negociación o de paz. Con estos grupos se pactan la forma de someterse a la justicia y cómo ellos desbaratan esas estructuras criminales. En palabras un poco de los jueces brasileños del Lavallato, cuando un grupo de estos se desmoviliza, el compromiso de ellos no solamente es responderle a las víctimas, sino desmontar el aparato criminal. Y se establece todo el procedimiento, cuáles son los voceros, los representantes, y se dan todas las facultades. Digamos que a grosso modo eso es lo que trae este proyecto. Okay. Pero hay algunas, críticas respecto a esta iniciativa. La primera, ¿podrían tener acceso ahí las disidencias de las FARC, aquellas personas que no firmaron el acuerdo? Esa es una pregunta muy importante y que ha levantado pues muchas ronchas en el Congreso. Digamos que lo primero que hay que decir a los colombianos es que el que dirige la política de paz es el presidente. Y el presidente lo hace a través del Alto Comisionado para la Paz y con su Consejo de Gobierno, que es el Consejo de Ministros. Pero frente a las disidencias, hoy tenemos un fenómeno, y es que hay unas disidencias que son grupos
que pertenecían a las FARC-EP y que nunca se desmovilizaron. Digamos que esos grupos, como nunca se desmovilizaron, hoy están diciendo que quieren hacerlo, que quieren dialogar, con ellos no habría ningún problema. Ellos cabrían en la categoría de grupos armados de naturaleza política. Hay un problema y es con los que firmaron el acuerdo y patearon el acuerdo, por decirlo de alguna manera, lo desconocieron, lo traicionaron y retomaron las armas. Con esos grupos, desde el punto de vista de la Constitución hoy y desde el punto de vista de la Ley 1820, de la Ley 1922, esos grupos hoy no pueden entrar en un proceso de negociación, porque tanto la Constitución como la ley dice claramente que los que abandonen el proceso, los que incumplan los acuerdos que se firmaron con la JEP para hacer la dejación de armas y demás, pierden los beneficios y pasan a la justicia ordinaria. Y aclaro al país que en este proyecto de ley no se está modificando ni la Constitución ni las leyes de paz de las FARC. Es decir, en este momento, las disidencias, que son aquellos que retomaron las armas, que incumplieron los acuerdos, que traicionaron la paz, no pueden hacer negociación política. ¿Quedarían por fuera entonces de esa posible negociación sí, y eventualmente tendrían que buscar una alternativa? Sí, eso será la definición del gobierno. Si más adelante ellos dicen no, metámoslos por la ley 975, por ejemplo. Yo no sé si el país tiene claro que con la ley 975 se desmovilizaron las AUC, pero después con esa misma ley se desmovilizaron 5 grupos más, ¿no? O si se les mete en la ley de sometimiento a la justicia. Entonces no entran a una negociación política, pero sí se pueden dejar las armas y desmontar el grupo, ¿no? Eso será lo que tendrá que definir el gobierno si es que conversa con ellos. Claro que sí. ¿No? Representante, los colombianos en general se preguntan qué puede pasar con el tema de la verificación, porque pues claro, se hace un acuerdo, se firma un eventual acuerdo, pero después ¿cómo se hace para verificar que se están cumpliendo los acuerdos y que no se recicle nuevamente un grupo ilegal? Bueno, la ley que estamos tramitando en el Congreso trae artículos que hacen referencia a acuerdos parciales, a acuerdos humanitarios para respetar a la población civil y dice que esos acuerdos tienen carácter vinculante y se establece que puede haber una verificación de organizaciones nacionales y de organizaciones internacionales. Eso ya ha pasado. Organizaciones nacionales, por ejemplo, la Conferencia Episcopal, que ha sido garante y que ha estado verificando el cumplimiento de los acuerdos, o organizaciones especializadas en temas de derechos humanos o temas de paz. Organizaciones internacionales, nosotros tenemos acá una oficina de paz designada directamente por el Consejo de Seguridad de la ONU, que dirige el señor Carlos Ruiz Messier. Es decir, esa oficina de la ONU está para monitorear el cumplimiento del acuerdo con las FARC y puede monitorear otros acuerdos que se hagan durante este gobierno. Está la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado, está el Comité Internacional de la Cruz Roja que hace también verificación en materia humanitaria y hay una cantidad de gobiernos amigos, en este caso, por ejemplo, del ELN, pues está Noruega, está Cuba, está Venezuela, se ha ofrecido Chile. Bueno, será el gobierno el que a partir de los acuerdos que se vayan dando, vaya pactando y vaya definiendo qué organizaciones humanitarias de naturaleza nacional o de naturaleza internacional pueden cumplir esa labor de verificación. Un tema álgido, ¿qué condiciones debe tener un grupo ilegal que quiera acogerse a esta paz total para poder iniciar un diálogo? Bueno, el gobierno en cabeza del presidente y del alto comisionado ha tendido la mano, por llamarlo de alguna manera. Le ha dicho a todos los grupos armados en Colombia, expresen su voluntad, sí o no, de acogerse a un proceso de paz total, de diálogo, de negociación, con las dos finalidades, los de carácter político para llegar a acuerdos de paz, los de naturaleza no política, más asociados a narcotráfico, asociados a economías ilegales, minería y demás, para someterse a la justicia. Entonces, obviamente, aparte de ese marco jurídico que se está aprobando hoy en el Congreso de Paz Total, hay que hacer una ley de sometimiento a la justicia de grupos armados. Eso ya existió en el gobierno de Santos, sin mucho éxito, la verdad. Esperamos que esta vez sea así. Y obviamente, ¿cuáles son las condiciones? Lo primero, que expresen esa voluntad.
según lo que ha hecho el alto comisionado, son más de 30 grupos que ya han dicho, aquí estoy y yo quiero explorar, ¿no? Ese es un requisito. Luego, el gobierno ha estado proponiendo la posibilidad de un cese de fuegos multilaterales. Entonces, cada grupo definirá si sí o no. Yo te doy un ejemplo concreto. Si ustedes recuerdan, cuando el presidente llegó a la presidencia, veníamos de un plan pistola donde ya se habían asesinado por el Clan del Golfo más de 110 policías. Si ustedes se dan cuenta, apenas llegó el presidente, paró ese plan pistola. Esa es una señal de que el Clan del Golfo pues tiene interés, tiene voluntad. Y eso fue un gesto unilateral, digamos, ¿no? Yo me imagino que por alguna vía el gobierno le dijo, bueno, pues ustedes van a seguir matando policías todos los días, olvídese de ¿no? Entonces, esos son condiciones. El respeto a la población civil, el que pare el asesinato de líderes sociales. El gobierno montó PMUs, o sea, puestos de mando unificados por la vida en 65 municipios, que es donde han asesinado más líderes sociales, y está pues promoviendo que los grupos paren. En Buenaventura, por ejemplo, habían 2 grupos armados, el gobierno intervino, a pesar de que no se ha dialogado ni se ha negociado nada, pararon las desapariciones y los asesinatos, llevan como 40 días sin asesinar a nadie en esos barrios de Buenaventura. Entonces, yo creo que va a ser eso, las víctimas van a estar en el centro de los acuerdos y será en cada proceso de diálogo donde el gobierno irá creando lo que llaman las líneas rojas de las negociaciones, ¿no? Me imagino que en algún momento, si hay personas secuestradas, eso va a entrar, la devolución de secuestrados, la liberación de agentes de la fuerza pública que puedan estar en manos de un grupo armado, el respeto a la población civil. Pero digamos que la norma no establece eso. La ley lo que le está diciendo al presidente es: lo autorizamos para que lo haga. Lo autorizamos para que haga esos acuerdos humanitarios, lo autorizamos para que haga esos acuerdos parciales, lo autorizamos para que tenga veeduría internacional en esos acuerdos, pero nosotros no hacemos la paz, nosotros lo que hacemos es dar el marco jurídico para que el gobierno, ojalá le vaya bien, lo pueda hacer, logre lo que llamamos la paz total, que en últimas es que el Estado tenga el monopolio de las armas, que no hayan grupos ni de izquierda, ni de derecha, ni grupos mafiosos, pues que estén controlando territorios con estructuras armadas, sometiendo a la población civil, desconociendo el Estado, desconociendo las autoridades, atacando la fuerza pública. Entonces creo que esa es la finalidad y esperamos que al gobierno le vaya bien con esa intención. Precisamente, hablando sobre temas de narcotráfico, representante, otra de las críticas que se le ha hecho de parte de la oposición a la iniciativa que tiene que ver con la paz total es que no se cuelen por ahí grupos como por ejemplo los narcotraficantes, que tienen un control importante en varias regiones de Colombia. Bueno, mira, ese es otro tema que hay que mirarlo. El presidente hasta hoy ha cumplido con los acuerdos de extradición y ha extraditado, hasta el 6 de septiembre había extraditado 17 personas y ha seguido extraditando. Pero también el presidente ha dicho, si algún narco quiere que no lo extraditemos, pues negocie con nosotros, como lo hacen con los gringos, porque finalmente los extraditados se van a Estados Unidos es a negociar, ¿no? A negociar. Entonces, obviamente, será también el gobierno el que defina ese tipo de cosas. Pero si tú le preguntas al Clan del Golfo qué es, ellos se han definido como la DIAN de la mafia, como una especie de estructura criminal que apoya las rutas, las zonas de acopio, de cuidado, de exportación de la cocaína. Entonces, necesariamente es posible que hayan personas que estén procesadas por narcotráfico en estos grupos. Y obviamente uno de los desafíos que tenemos es cómo generar una nueva política antidrogas que no alimente la guerra. Porque finalmente todos los grupos, históricamente, los grupos de izquierda, los grupos de derecha, los grupos armados, las oficinas y todo esto se han nutrido de dineros del narcotráfico. Y con eso es que han importado las armas y demás. Entonces, creo que la política del gobierno es en varios frentes. Una cosa es llamar a los grupos a que se desmonten, se desmovilicen, hagan dejación de armas y demás. Y otra cosa es mirar qué hacemos a nivel internacional también con la política antidrogas. Ok. Pues, representante, continuando con este detalle de lo que es esta ley de paz total, también hablábamos de que hay posibilidades de entrega de armas, digamos, sin haber firmado un acuerdo ya bilateral. Bueno, mira, hay
siempre ha existido la posibilidad de la desmovilización individual, de la persona que va y entrega su arma y demás, pero aquí lo que se está haciendo es, por 12 meses, prorrogables por 12 meses más, o sea, hasta 2 años, el gobierno nacional puede establecer un mecanismo para que todas las personas que tengan armas, te pongo un ejemplo, aquí hubo miles de personas que compraron armas y hubo momentos en que se sacaron leyes y se dijeron, ustedes ya no pueden tener armas, se prohibió, a pesar de que las armas fueron compradas legalmente en Undumil, tenían para salvoconducto, esas armas después se volvieron ilegales. El porte legal, supuestamente. Porque el porte legal se suspendió y la gente se quedó con el arma en la alacena de la cocina, en la finca, entonces se le está diciendo a la gente, hombre, devuélvala, entréguela, ¿cierto? Pero también se le está diciendo a todos los que tengan armas, sean personas naturales, jurídicas, nacionales, internacionales, que tienen la oportunidad por una sola vez de ir y entregar el arma y no ser sometido al Código Penal. Porque si hoy cualquiera de esas personas, así el origen del arma así haya sido legal, y hoy la aporta, se va a la cárcel, ¿no? Entonces, es como una especie de amnistía penal hasta por 2 años para que la gente devuelva las armas y tratemos también de desarmar la sociedad. Esas armas también son un peligro porque se pueden terminar vendiendo o alguien la puede sacar del cajón de la alacena y usarla o pasársela a un grupo armado o para asaltar o para lo que sea. Entonces es una política de desarme que hace parte también como un componente de esa paz total. Representante, ¿qué papel van a jugar los alcaldes, gobernadores en esas regiones complicadas de orden público para lograr que este acuerdo pues, sea viable? Bueno, aquí necesitamos que el Estado haga presencia y se fortalezca. Y obviamente la política de paz total no puede ser un tema de la policía o del ejército o del Ministerio de Defensa. Por eso estamos hablando de gabinete de paz, es de todos. Si en una zona se reclutan niños, eso no lo resuelve el Ministerio de la Defensa. El reclutamiento de niños implica que los niños tengan escuela, eso lo resuelve el Ministerio de Educación. Significa que los niños tengan cuidado, eso lo resuelve el ICBF. Tengan cultura, eso lo defiende el Ministerio de Cultura. Hagan deporte, eso lo define el Ministerio de Deporte. O sea, que los jóvenes tengan actividades que no los arrimen a los grupos armados y que terminen reclutados, que es un tema que hoy está vigente, el reclutamiento de niñas y niños en muchas zonas del país. Entonces, cuando hablamos de una paz donde el Estado haga presencia, pues obviamente que tiene que hacer presencia también los alcaldes, las secretarías de las diferentes alcaldías, las gobernaciones. La paz total involucra a todo el Estado en su conjunto. Esta semana se cumplió una debate en la plenaria de la Cámara y no se pudo avanzar en esta iniciativa porque se incluyó un artículo en el que eventualmente, como dice la oposición, se podría estarle entregando un indulto a aquellas personas que cometieron vandalismo, que cometieron violencia durante los actos de protesta recientemente. ¿Es así? ¿Es tan cierto de que estas personas podrían incluso convertirse en gestores de paz? Bueno, sí. Efectivamente, en la ponencia que se presenta para segundo debate de la Ley de Paz Total, se está buscando una fórmula para darle salida a un problema. ¿Cuál es el problema? El presidente lo dijo el día que ganó las elecciones. Necesitamos sacar a jóvenes que participaron en las protestas y que están injustamente detenidos o encarcelados. Entonces se están proponiendo 2 modalidades. Y de paso le digo al país, mire, aquí fueron capturados y judicializados con medida de aseguramiento más de 360 jóvenes. Nosotros tenemos ya un censo de más o menos 110 jóvenes que están en la cárcel. La mayoría de esos jóvenes van a terminar absueltos, porque realmente son montajes judiciales, hay pruebas que, por ejemplo, hay un chico que está preso por unos mensajes de WhatsApp de un teléfono que no es el teléfono de él, es decir, de otras personas que seguramente sí cometieron delitos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hay una figura de gestores de convivencia, y es que el presidente pueda excarcelarlos y que sigan los procesos. Si se muestra que son inocentes, pues van a ser inocentes. Si se muestra que son culpables, van a ser condenados. Y hay un segundo artículo que es la posibilidad del indulto, pero para aquellos hechos que tengan que ver con la protesta, no para homicidios, no para tortura,
no para feminicidios, no para hechos de delitos sexuales y demás. Eso es lo que estamos discutiendo. Obviamente no todas las bancadas del Congreso estuvieron de acuerdo, algunos consideraron que iban a reunirse como bancadas para mirar esta propuesta. Estamos en eso y estamos poniéndole límites y estamos pues hablando con las diferentes bancadas para mirar si es posible o no. ¿Cuál es la orden del gobierno? Nosotros vamos a llevar ese debate y si nos derrotan, nos derrotan. Es decir, si mayoritariamente el Congreso considera que no hay que nombrar los gestores de paz o que no hay que hacer un indulto para ellos, pues nos derrotan y tendremos que buscar otra ruta. La oposición pues argumentó precisamente en este debate de la plenaria de la Cámara que esto incentivaría a que nuevos vándalos, nuevas personas violentas que incluso se infiltran en las protestas sociales, pues tendrían la potestad para seguirlo haciendo. Bueno, no, nosotros nunca hemos llamado a que la protesta sea violenta y de hecho la protesta que protege la Constitución es la protesta pacífica. Eso está claro en la Constitución, está claro en la ley. Por otro lado, durante el gobierno de Duque hubo 20.000 movilizaciones y el 98% de esas movilizaciones fueron pacíficas, fueron lúdicas, fueron con música, con ollas comunitarias, fueron una cosa bonita. Hubo vándalos, efectivamente. Pero lo que nosotros tenemos son jóvenes y jovencitas que están diciendo que ellos participaron, incluso algunos como comunicadores populares, y hoy están presos y que ellos no cometieron violencia. Entonces, eso es lo que estamos aclarando. Y en el evento de que se apruebe el indulto, pues el gobierno tendrá que mirar en cada caso si efectivamente esa persona estaba participando pacíficamente o no en las protestas. Representante, ya llegando al final de Frente a Frente, ¿qué decirle a los colombianos, a esa Colombia profunda, a esa Colombia que vive la violencia a diario, que este proyecto, que esta iniciativa les va a llevar algo de tranquilidad a sus regiones? Bueno, mira, en las regiones que viven la violencia en Colombia, hay municipios como Guapi, donde la gente votó 98% por Petro. Toda la población, o sea, casi... Prácticamente todo. Sí, entonces en las zonas donde hay conflicto armado, la gente quiere la paz. Nosotros hemos estado como comisiones de paz del Congreso en los municipios. El alcalde, el personero, las organizaciones de víctimas, los movimientos sociales, todo el mundo quiere la paz. La comunidad internacional, el gobierno. Lo que yo invito a los colombianos es, si todos queremos la paz, ¿por qué no ponemos todos un granito de arena, de fe, de esperanza, de que podemos tener un país normal, un país donde los jóvenes no mueran con uniforme de policía, no mueran con uniforme de soldado, no mueran con uniforme de guerrillero, de paramilitar o de banda criminal? Yo creo que los jóvenes se merecen en este país morir de viejitos y los territorios se merecen que la gente pueda caminar a cualquier hora, salir a la calle. Si queremos que este país se vuelva una potencia productiva de alimentos, una potencia turística, este país es precioso, es hermoso, necesitamos la paz para lograr prosperidad, riqueza, desarrollo y obviamente una reconciliación entre los colombianos. Y que precisamente si eventualmente se llega a firmar esa paz en esos territorios, pues que llegue el Estado con proyectos obviamente, y con economías legales. Pues representante, veremos qué sucede en la plenaria de la Cámara respecto a esta iniciativa que busca la paz total entre todos los colombianos. Así llegamos a finales de Frente a Frente por esta semana. La próxima semana, un nuevo proyecto de interés para todos los colombianos.